Jehová tu Dios, fuerte y celoso, fuerte y celoso. Hemos visto que nuestro Dios es celoso en cuanto a la unidad. Hemos visto que nuestro Dios es celoso, hermanos, en cuanto a la humildad. Hemos visto ahora que Dios es celoso en cuanto a la santidad. Eso es muy importante, en el cual ya nuestros hermanos, ¿verdad?, en esta mañana nos impartieron unos buenos mensajes de la palabra de Dios enseñándonos en cuanto a la santidad. Mas sin embargo, me gustaría tomar este tiempo, ¿verdad?, para tomar esta enseñanza, no solamente para nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo, sino que sabemos que hay visitantes entre nosotros. Sabemos que hay aquellos que aún no han obedecido el Evangelio. Y es importante también, hermanos, que así como nosotros tenemos que entender cómo debemos de ser santos, las personas que aún no pertenecen al cuerpo de Cristo sepan cómo llegar a esta santidad. El mundo en sí, hermanos, podemos ver que la humanidad en su totalidad, todos quieren ir con Dios. Todos de una manera u otra podemos ver que hacen al último en su funeral, presentan y diferentes maneras, todo el mundo lo mandan al cielo y con Dios. Eso es una realidad que podemos ver. Es una realidad en la cual está sucediendo. Ya sea que porque dice, no, es que esta persona fue un gran hombre, una gran mujer, fue bueno, se portó bien. Tal vez pueden decir, no fumaba, no tomaba, no echaba maldiciones, y etcétera, 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 le pueden agregar allí a esa persona. Mas sin embargo, hermanos, tenemos que entender la realidad, hermano y amigo, usted que nos visita en esta tarde. Tenemos que entender algo que es de suma importancia. Dios, hermanos, tiene otra opinión en cuanto a ello. Y es necesario conocer. Es necesario conocer verdaderamente lo que Dios desea de aquella persona que quiere ir a Él, hermanos. Y esto es precisamente lo que se está estudiando hoy, la santidad. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, ahí en Hebreos, lo que escribe aquí el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14, el cual se me ha asignado este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice ahí, seguid la paz con todos. Primeramente dice, seguid la paz con todos. Pero fíjese algo muy importante que el escritor está aquí escribiendo en este pasaje. Seguid la paz con todos y, aquí viene, la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Señor. Y en esta mañana, hermanos, se me ha dado, ¿verdad?, a darles el mensaje con un título que lleva así y dice que lo podamos ver en santidad. Tenemos que recordar algo muy importante. Si ustedes recuerdan ahí en Isaías capítulo 59, y esto es para entender a aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, Isaías capítulo 59, esto es para que vayamos nosotros poniéndonos en la mente que Dios quiere santidad y hay una manera de llegar a Él. Así que no todo hombre llega a Dios. No todo hombre es recibido por Dios. Y allí en el pueblo, ¿verdad?, de Israel, si vemos ahí el capítulo 59, versículo 1 y 2, claramente les está diciendo algo muy importante. ¿Por qué? Porque había mucha rebeldía en este pueblo de Dios. Y aquí les está aclarando algo en lo cual nosotros, como cristianos, aquellos que somos cristianos, debemos de entender también juntamente con aquellos que no lo son. Dice el versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está disponible para salvar al hombre. Pero fíjese el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es muy importante entender esto.
Dios quiere santidad. No quiere una persona que ha vivido en pecado. ¿Pero qué es pecado? Usualmente yo digo a los hermanos, usualmente usamos la palabra pecado, pecado, pecado. Pero más sin embargo, el escritor ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos aclara qué es pecado. El pecado es infracción de la ley, hermanos. El pecado es aquel que quebranta lo que Dios ha mandado. Ese es pecado. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, claramente, eso es lo que está infringiendo la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces aquí nos está mostrando que no todo humano, no toda persona es recibido por Dios. No todos pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque los que podamos ver a Dios tenemos que estar en santidad, hermanos. En santidad. Allí también el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 9, ahora vamos, ¿verdad? A lo que es la iglesia, a lo que es en el tiempo de establecimiento, ya está aquí para establecerse la iglesia, ¿verdad? Ya anda Cristo, ¿verdad? Predicando, ya ha venido el Mesías, el Salvador. Pero hay una cosa muy importante que escribe aquí Juan en el capítulo 9, versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a quién. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, ahí está, ¿verdad? Si alguno, ¿qué pasó con Cornelio? Lo mandó a Pedro, ¿verdad? A predicarle. ¿Por qué? Porque dice aquí, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Entonces, hermanos, que lo podamos ver en santidad, que nosotros podamos ir a Dios, la santidad es muy importante. Y quisiera tomar este tiempo, ¿verdad?, para hablarle a aquellos también que no han obedecido el Evangelio. Primeramente, hermanos, tenemos que entender la pregunta, ¿cuándo nosotros obtenemos la santidad para ver al Señor? ¿Cuándo la obtenemos? ¿Cuándo inicia? Tiene que haber un inicio. Si ustedes recuerdan, allí en Juan capítulo 3, hablando Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice ahí, palabra de Dios, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con ¿quién? Con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 1, hermanos, y aquellos amigos que nos visitan, hay que recordar, digo hermanos, porque tenemos que recordar nosotros esto que nosotros estamos leyendo. Primeramente, la santidad inicia cuando nosotros nacemos de nuevo. Allí inicia la santidad. ¿Por qué? Porque esto es un requisito para que nosotros podamos iniciar nuestra vida como santos. Dice allí claramente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos que Nicodemo, ¿verdad?, le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo lo estaba viendo de una parte, ¿verdad?, carnal, secular. Pero aquí vemos que Cristo vuelve a hablar y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente, amigo que nos escucha, para que usted pueda iniciar su vida en santidad, tiene que venir a ser lavado en las aguas del bautismo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, esto es un recordatorio para nosotros como cristianos, hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo.
Y créame que esto no es algo que sucedió solamente así, sino que es algo que está establecido desde antes de la creación del mundo por nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Este es el plan divino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y si usted y yo ya hemos obedecido el Evangelio, entonces ahora entendemos que hemos nacido ¿de qué? De nuevo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3 y 4 dice, hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Y luego fíjese, dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El viejo hombre se está quedando ¿dónde? Enterrado, sepultado, sepultado. Y ahorita les voy a decir por qué quiero enfatizar esto también como nosotros como cristianos. Se ha quedado sepultado a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. ¿No es acaso lo que dijo Cristo? El que no naciere de nuevo no podrá ver ¿a quién? El reino de Dios. Aquí nos está aclarando, ¿verdad? El apóstol Pablo, que nosotros al ser bautizados hemos nacido de nuevo. Amigo que nos visita, esto es necesario. Ahora para nosotros que somos hijos de Dios, que somos ya parte del cuerpo de Cristo. Cuando nacimos de nuevo, nosotros empezamos una vida nueva o continuamos viviendo la que ya teníamos. ¿Ven cómo inicia la santidad? Que lo podamos ver en santidad. Es necesario nacer de nuevo. Es preciso entender que cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, por eso si usted se fija en el plan de salvación, antes de bautizarse, tiene que haber un arrepentimiento. Y este arrepentimiento, hermanos, tiene que venir a ser un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es arrepentimiento? Un cambio de vida total. Un cambio de vida total. Esto es santidad, ¿verdad? Apartados. Tenemos que estar apartados, separados. No nos vamos a esconder, pero no vamos a participar ya en las obras del mundo. Estamos separados. Esto es una persona nueva. Cuando un niño nace, ¿cómo nace? Sin saber todavía nada, ¿verdad? Sin saber. Es limpio, es puro. No conoce maldad. Entonces el punto que tenemos que entender aquí, que la santidad empieza cuando nacemos de nuevo. Tenemos que entender que la santidad viene a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados, hermanos, por la sangre de Cristo. Y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante que debemos de entender. El nacimiento, hermanos, es muy importante que lo entendamos. Hay que entender lo que el apóstol Pablo escribe ahí en la primera carta a los Corintios, si va conmigo. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer, ¿verdad? Vamos a ir leyendo versículos. Y esto para ver y entender por qué es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Por medio de esta escritura nos deja saber, ¿verdad? Claramente esto es palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego fíjese la palabra ahí clave, ¿verdad? No erréis, decía el hermano, no erréis, no erréis. ¿Qué cosa? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿usted cree que será cierto que toda persona va con Dios? Claramente vemos que para el hombre así es, pero para Dios no es así. Es por eso que es preciso entender en cuanto a la santidad.
Y algo muy importante, esto es lo que está diciendo aquí, hermano, lo está diciendo y sigue diciendo esto. Y esto, ¿le está hablando a quién? A la iglesia. Así como ahorita estamos hablándole a quién? A la iglesia y a aquellos amigos que nos visitan. Y esto erais algunos, estos éramos algunos. ¿Pero qué creen? Mas ya habéis sido lavados. Recuerden, es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. De nuevo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Y ahí está. Cuando venimos a ser bautizados es el inicio ¿de qué? De la santidad. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es necesario entender este nacimiento que hemos tomado, hermanos. Amigo que nos visita, es necesario que usted entienda que, como se le dijo a Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que venir a nacer de nuevo. Este es el inicio de la santidad. La palabra es clara. Dios nos ha dejado su palabra en su totalidad, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros no pongamos pensamientos de hombres, sino que pongamos la palabra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros obtenemos la santidad para ver al Señor cuando nacemos de nuevo. Pero fíjese, algo muy importante. Cuando un niño nace, ¿verdad? Se le tiene que enseñar a caminar, se le tiene que enseñar todas estas cosas para que crezca, para que venga a ser una persona, ¿cómo? Un ciudadano, dicen, ¿verdad? Un ciudadano que sea un ejemplo para los demás. En lo secular hablamos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar en lo espiritual. Sabemos que nosotros al nacer, y ya dice ahí Cristo, tenemos que nacer de nuevo, pero vemos cómo el apóstol Pablo está poniendo, ¿verdad?, el ejemplo que nosotros somos una nueva criatura. Bueno, la santidad continúa cuando nosotros caminamos de nuevo. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no vamos a caminar el mismo camino que llevábamos. Ya no vamos a ir caminando por la puerta ancha, hermanos. Ahora vamos a caminar por la puerta angosta. Y vamos a aprender a caminar por ello. Vamos a aprender a caminar por ello. Tenemos que ver que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo mirábamos, ¿verdad? Que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice Pablo, ahora ¿cómo lo vivo? Póngase a meditar en esto. Lo que vivo en la carne, ¿lo vivo como quiera en la carne? Si estoy diciendo que ya no vivo yo y Cristo vive en mí, y luego digo lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en quién? Estamos diciendo que Cristo vive en mí, ¿verdad? Pero si hemos nacido de nuevo, hermanos, y nosotros decimos que Cristo vive en mí, pero seguimos viviendo como el mundo, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde quedó esa santidad? Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en Cristo, en el Señor. Estoy parafraseando, pero usted lo puede leer. Es cuando nosotros entendemos que nuestro caminar, hermanos, ya tiene que ser un nuevo caminar, ya no es el mismo. Ya hemos entendido esto antes del bautismo porque dijimos que, ¿qué pasó? Nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Un cambio de vida total. He escuchado personas que dicen que, no, mira, tú te bautizas y tú vas cambiando poco a poquito. ¿Será esto cierto? No. Dios no pide esto, hermanos. Entonces, el caminar claramente tenemos que ver que Gálatas nos explica que es un nuevo caminar. Cristo vive en nosotros. Y allí mismo en Gálatas capítulo 5, hermanos. Gálatas capítulo 5.
Vemos ahí también que nos da la explicación, el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, y nos da una lista, y luego acaba diciendo, ¿verdad? Los que practican no heredarán, ¿qué? El reino de Dios, da una lista. Pero me gusta que en esta lista, hermanos, el versículo 21, para que no quede nada fuera, dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a ¿qué? A estas, después de que da la lista. Pero lo importante es esto, aquí viene el nuevo caminar. Aquí es cuando nosotros realmente entendemos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 22. Mas el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Hemos recibido el Espíritu Santo al bautizarnos. Esto es lo que debe de reflejar en nosotros. Aquí es donde está reflejando, hermanos, la santidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. ¿No es este un nuevo caminar? Y este caminar, hermanos, solamente lo vamos a aprender por medio de la palabra de Dios. No podemos aprender a caminar sin estudiar y escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Usted no puede llevar una vida cristiana, una vida en santidad, si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la palabra de Dios. Le decía a los hermanos, me da tristeza que hay momentos que venimos a adorar a Dios y no traemos Biblia. ¿Qué estamos sembrando en nuestro corazón? ¿Estamos acaso buscando la santidad? Si estamos buscando la santidad, déjeme decirle, hermano, la santidad viene solamente por la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le daba la recomendación a Timoteo, la primera carta, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de ¿qué? Le dice, de la lectura. Ocúpate de la lectura. Y esta lectura en la cual que estamos viendo y estamos estudiando, tenemos que meditar en ella, dice el salmista 1:2, tenemos que meditar en ella. ¿Qué le dice Jehová a Josué, verdad? En el capítulo 1, versículo 8 en adelante. Medita en ella, no te apartes de ella, ni para la derecha ni para la izquierda. Medita en ella, ¿por qué? Porque ella te hará prosperar. Porque esta es palabra de Dios, hermanos. Que lo podamos ver en santidad, bueno, la única manera es que nosotros nos empapemos de su palabra y esa palabra nos va a ayudar a ser santos. Ya hemos visto que naciendo de nuevo, iniciamos la santificación, ¿verdad? Como le dice Pablo. Ahora, esos que están atrás, esos eran ustedes, esos éramos nosotros, mas ya hemos sido lavados. Ahora estamos empezando, iniciando este caminar, en el cual nosotros claramente decimos con firmeza, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estamos viendo que ahora como cristianos nuestra santificación se está mostrando por medio de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Esto es muy importante que entendamos nosotros. Colosenses capítulo 3, leía el hermano, ¿verdad? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? ¿Recuerda lo que dice Romanos 6, 3 y 4? Cuando salimos de las aguas del bautismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Seguir viviendo como vivíamos antes? Claramente no. Sino que dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. ¿Qué quiere decir? El viejo hombre se ha quedado enterrado, ha nacido una nueva persona.
esta nueva persona ha sido santificada, ha recibido el don del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice claramente que ahora ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y tenemos que caminar hacia adelante con nuestra vista hacia Dios. Hacia Dios. Eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, a ver a Dios en santidad. A ver a Dios en santidad, porque nuestra mirada no va a estar en el mundo. Nuestra mirada va a estar en el cielo. En el cielo. Esto es algo que tenemos que tener en mente. Número 3. Nosotros obtenemos la santidad para ver al Señor, hermanos, cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros caminamos de nuevo. Pero al caminar de nuevo, es muy importante entender esto. Cuando nosotros permanecemos en el nuevo hombre. ¿No es acaso lo que dice, verdad, Apocalipsis 2:10? Sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte, y recibiréis la corona de justicia, la corona de vida. Esto es lo más importante. Para que nosotros podamos ver a Dios en santidad, necesitamos que permanecer en esa santidad. Necesitamos que seguir caminando en esa santidad. Es importante, hermanos, entender esto. Si ustedes recuerdan, cuando Dios hizo la creación, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice que Dios dijo, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. A nuestra imagen. Él espera, hermanos, que el hombre vaya a Él de la misma manera que lo hizo, en santidad. Versículo 4 de Efesios 1, versículo 4 dice, para que sean santos y sin mancha. Y tenemos que permanecer allí. Tenemos que entender y permanecer allí, hermanos. Tenemos que ver que Cristo, ¿verdad?, vino a ser crucificado por un propósito. Para que usted y yo podamos ser salvos. Pero no nada más porque lo merecemos. Sino ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Pero Él pide que vivamos ¿en qué? En santidad. En santidad. Leí al hermano, ¿verdad? Ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, lo mismo que el escritor al Levítico se nos dice. Dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Que lo podamos ver en santidad, tenemos que permanecer en esa santidad. Y hermanos, es una carrera que llevamos. Amigos, es una carrera que si usted viene, va a iniciar. Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Versículos 12 y 14. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y dice ahí el apóstol, no que lo haya alcanzado ya. Hermanos, no nos confiemos. No lo hemos alcanzado todavía. Tenemos que permanecer viviendo en santidad. En santidad. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente qué cosa, lo que queda atrás, y extendiendo a lo que está delante. Prosigo ¿a dónde? A la meta. Ese es el pensamiento que usted y yo debemos de tener para poder estar en santidad y poder ver a Dios en santidad. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Queremos ver a Dios, hermanos? Tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que permanecer apartados del pecado. El hermano Jesús decía, ¿verdad? Y hablaba en cuanto a la iglesia son los llamados fuera de. Los llamados fuera de qué? Del mundo. Recuerden, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. No somos del mundo.
Y si queremos permanecer en santidad, hermanos, la única manera que nosotros vamos a permanecer en santidad es acercarnos más a Dios y alejarnos más del mundo. Alejarnos más de las actividades del mundo. Vamos a predicar el Evangelio porque tenemos que predicar al perdido, pero no vamos a participar en sus obras. Eso es la cosa. Tenemos que alejarnos del mundo. ¿Ustedes recuerdan José cuando vino aquella mujer? ¿Qué hizo? ¿Se quedó con ella o corrió? Nosotros tenemos que correr del pecado, hermanos. ¿Para qué? Para permanecer santos. Para permanecer santos. Sed santo porque yo soy santo. Que lo podamos ver en santidad, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que nacer de nuevo. Y aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos que volver a ponernos en la mente ese nuevo nacimiento. Tenemos que caminar de nuevo. Y si usted y yo como cristianos estamos viendo que la palabra de Dios nos está diciendo, hey, necesitas regresarte a donde ibas, regresemos. Necesitamos permanecer por ese camino. Porque muchos son los que van por la puerta ancha, pero pocos por la angosta. Recuerden, hermanos, cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos la salvación. Pero ahora depende de nosotros tenerla con nosotros. ¿Qué estamos haciendo para permanecer santos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? Usted se ha dado cuenta, hermanos y amigos, que cuando usted platica con una persona, ¿usted realmente sabe lo que está en el corazón de esa persona? Porque si Dios está en el corazón de esa persona te va a hablar solamente de Dios. Pero si en el corazón de esa persona está el mundo, le va a hablar cosas del mundo y hasta le va a hablar a veces hasta en doble sentido. Es muy importante que permanezcamos, hermanos, en santidad. Alejémonos del mundo. Les decía, ¿verdad?, a nuestros hermanos allá en la ciudad donde predica su servidor, hay momentos que llegamos a casa y está nuestra Biblia, ¿verdad?, y está el control de la tele, el control remoto de la tele. ¿Qué agarramos? ¿La Biblia o agarramos el control de la tele? Especialmente aquellos que según venimos cansados del trabajo. Está la Biblia y está la computadora, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Agarrar la palabra de Dios y alimentarnos de la palabra de Dios? ¿O nos metemos a ver videos en el YouTube y a chatear y el Facebook y todo lo nuevo que hay? Está nuestro teléfono. Ah, hermanos, que en mi teléfono tengo la Biblia, dicen. Hermanos, eso es mentira. Tenemos que ver, hermanos, que Dios quiere que nosotros permanezcamos en su palabra. Y la única manera de ser santos y permanecer en su palabra es estudiarla, meditar en ella de día y de noche. Usted, hermano, que ya nació, ¿verdad?, de nuevo. Si usted está haciendo estas cosas que hemos visto, lo que la palabra de Dios nos dice, amén, hermanos. Continuemos adelante, fuertes, buscando al perdido. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dice en Mateo 28, 19, id y haced discípulos, aquellos alumnos, id y predicar, dice Marcos 16, 15, el evangelio a toda criatura. No solamente le vamos a predicar por palabras, sino por nuestras acciones. Y nuestras acciones deben reflejar la santidad. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que el mundo crea. ¿Recuerdan Juan 17? Yo les di tu palabra para que el mundo crea que yo soy. Pero tenemos que nosotros alimentarnos de esa palabra y permanecer en esa palabra. Jehová, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, celoso de la santidad. Que lo podamos ver en santidad, hermanos y amigos, eso depende de cada uno de nosotros individual. Decía nuestro hermano, ¿verdad?, en la mañana,
el peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Cómo está alimentando usted su corazón? Y el corazón es la mente del cristiano. ¿Lo está alimentando aún todavía del viejo hombre? ¿O lo está alimentando solamente lo que debe de ser? Y esto es lo espiritual, la palabra de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Gracias y que el Señor los bendiga. Vamos a estar de pie para cantar el himno número 212. Ya todo de